acceder a esta breve entrevista y para conversar justamente sobre la importancia de la nefrología, sobre la especialidad y en primer lugar, ¿qué es la nefrología? Bueno, sí, en realidad la asociación es la Sociedad Argentina de Sociedad. Nefrología, es una sociedad científica fundada hace más de 50 años que reúne, nuclea a todos los especialistas en nefrología de nuestro país y su órgano de gobierno de alguna manera está formado por representantes delegados de las diferentes provincias, así que es una sociedad que tiene en este momento un poco más de 1.200 socios, digamos, que sería un poco la comunidad nefrológica argentina. Y bueno, ahí nos dedicamos al estudio y al manejo, tratamiento, diagnóstico de las enfermedades renales, ¿no? Nuestro trabajo está sobre el riñón, en lo que hace a la función y a la estructura y funcionalidad de los riñones, ¿no? A diferencia de los urólogos, que son más de la línea de la cirugía, digamos, que se ocupan más de la vía urinaria, de todo lo que tiene que ver con, digamos, los conductos que traen la orina desde los riñones a la vejiga, la próstata, vejiga y demás cosas. Entonces, de alguna manera, los nefrólogos somos más clínicos, digamos, y los urólogos son más cirujanos, digamos. Entonces, cada uno en su especialidad, por supuesto que interactuamos en muchos problemas, pero básicamente nuestra gran preocupación está centrada en las enfermedades del riñón. Sí. Las enfermedades del riñón, bueno, esto sigue creciendo, hay más personas que sufren de Sí, problemas renales, que actualmente, digamos, ¿cómo son los tratamientos? bueno, Dependiendo obviamente, ¿no? claro, la enfermedad renal, digamos, la que más atención convoca, ¿no? Es la llamada enfermedad renal crónica, que de alguna manera tiene que ver con una pérdida progresiva a lo largo del tiempo de la función de los riñones, ¿no? Esa es una enfermedad que hoy está creciendo mucho en todo el mundo, y que el problema que tiene es que tiene una evolución muy larga, o sea, hablamos de años o décadas, de tal manera que hay los primeros estadios, por lo general no producen ningún síntoma, ninguna manifestación clínica. Y a lo largo del tiempo, en la evolución de esta enfermedad, puede terminar, digamos, con una pérdida completa y que en esas etapas, que serían los estadios avanzados o extremos de la enfermedad, las personas necesitan diálisis o trasplante renal, o sea, lo que se llaman los tratamientos del reemplazo renal. Se reemplaza la función del riñón de uno por una máquina en el caso de la diálisis o por otro riñón de otra persona, digamos, en el caso del trasplante, ¿verdad? Entonces, en todo ese abanico, digamos, ese largo de la enfermedad, los recursos de diagnóstico y los tratamientos van a variar, depende en qué momento, en qué estadio, son 5 estadios, en qué estadio se encuentra el paciente y su enfermedad. Por eso que hoy, digamos, que lo conversábamos antes, estas conmemoraciones del Día Mundial del Riñón, que fue hace un par de semanitas, qué sé yo, están más bien centradas en eso, en la prevención de la enfermedad. Digamos, un poco más allá, lo que todo el mundo quiere hacer en realidad es promover la salud del riñón, porque uno viene con la salud, digamos, ¿no? Es decir, la enfermedad es una, digamos, viene a alterar nuestra salud, de tal manera que si nosotros nos sentamos a esperar a la enfermedad en toda su evolución, estaríamos perdiendo muchísimo tiempo. Entonces,
poco la comunidad internacional lo que dice es, no, tratemos de preservar la salud, no pensemos en la enfermedad, tratemos de ver cómo hacemos para mantenernos sanos y a partir de ahí evitar, digamos, el desarrollo de la enfermedad renal. Me parece un juego de palabras, pero en realidad tiene un significado muy diferente, son paradigmas muy distintos, ¿no? Sí. ¿Y a qué se debe el crecimiento de las afecciones en la población contemporánea nuestra? No, yo creo que o sea, por un lado desde luego hay mayor a ver, ¿cómo? Sí, no, claro, pero digo proporcionalmente, ¿no? Porque cuando uno habla de porcentajes en estos casos, o sea, que no es que ha crecido porque aumentó la cantidad de gente, creció porque aumentó la enfermedad. La carga de la enfermedad aumentó. En primer lugar, yo creo que lo que se hizo más, los cambios más importantes han sido que nos está permitiendo identificarla más tempranamente. Entonces, antes había un montón de gente con enfermedad renal que pasaba totalmente desapercibida, nadie se daba cuenta que la tenía, ni nosotros, digamos. Ahora no, ahora con las herramientas que tenemos, hoy podemos detectar más tempranamente. Eso hace que aumente más el número de enfermos renales crónicos identificados. Por el otro lado, los factores de riesgo, que han ido creciendo y que van creciendo, como van creciendo en las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, una situación importante que lo ha detectado muy bien los americanos del norte, digamos, es que para ellos ha sido un problema. Ellos han podido bajar el tabaco, han podido bajar el colesterol, han podido bajar un montón de cosas a lo largo de estos últimos 30 años, pero no pueden bajar la obesidad. Es una comunidad que cada vez tiene más sobrepeso, de tal manera que ya han visto que en paralelo a este crecimiento del peso ha crecido la enfermedad renal. Y hoy sabemos que la obesidad o el sobrepeso de la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad renal. Tienen mucho más enfermedad renal las personas en sobrepeso que las personas con peso normal. Y bueno, y eso tiene que ver con toda la otra historia de los cambios de hábitos, disminución de los hábitos de actividad física, la comida chatarra, los estilos de vida, bueno, en fin, que todos sabemos que esto es así, ¿no? Después han aparecido otras situaciones que antes por ahí, que son como, no digamos nuevas, pero sí como que sorprenden un poco, que aparecen enfermedades como aparecen en Centroamérica, con la gente que cosecha la caña de azúcar, por ejemplo, un crecimiento enorme, pero gigantesco de la enfermedad renal, y que es como que aparece, se describe a partir de eso en los últimos 2 o 3 años, lo que se llama la nefropatía mesoamericana, porque sorprende el crecimiento que tiene. Sin ser lo mismo, pero parecido un poco a la gente de Tucumán, que tiene una prevalencia, una frecuencia muy alta de enfermedad renal. Bueno, y ahí entra toda la historia de las condiciones de trabajo que tienen las personas, la exposición a altas temperaturas, la deshidratación, el exceso de trabajo, y así van apareciendo en los diferentes lugares del mundo situaciones que hacen que son como, no digo nuevas enfermedades, tal vez serían nuevos factores de riesgo, nuevas condiciones, que es lo que yo te explicaba al comienzo, es a donde está dirigida la atención, a tratar de ver de qué manera frenamos esos factores, ¿no? Sí, y en un paciente o en una persona, ustedes que son los profesionales, los especialistas, cómo detectan los síntomas, pero el paciente o una persona, ¿cómo puede darse cuenta que tiene un problema renal? Tiene un problema renal de un modo que no sea tan tardío, que diga, bueno, estoy sintiendo esto y voy a consultar o voy a hacerme... obviamente que hay herramientas de la clínica, antecedentes que uno siempre indaga, averigua en las personas, ¿no es cierto? Es decir, si yo estoy con una persona qué sé yo, un diabético, una persona que tenga presión alta, una persona que tenga antecedentes familiares, otros familiares con enfermedad renal, fumador, obeso, es decir, tengo factores de riesgo, estoy de alguna manera obligado a estudiar el riñón desde el momento mismo que le doy la mano, digamos, ¿no? O sea, en el momento porque ya es una persona que tiene riesgo, pero puede haber otras personas que no tengan nada o que
apenas alguno que otro por ahí suelto. Y ahí, bueno, ahí ya hay normas y recomendaciones que nos dicen en qué momento y qué grado de intervención tenemos que hacer para identificar. El diagnóstico es muy simple, es probablemente una de las enfermedades que se diagnostica de forma más simple y más barata, o sea, algo, porque es un análisis de sangre que se llama análisis de creatinina, digamos, la creatinina en sangre, y un análisis eventualmente de orina para ver si el riñón pierde proteínas, y con eso ya tenemos la forma de estadificar, digamos, saber dónde estamos parados con la persona. Estudios que son muy, muy económicos, que en cualquier lugar del país se hacen, que no hay ningún problema, no requiere ninguna complejidad. Hay que pedirlo y saberlo interpretar, ese es el único secreto, que tampoco es complicado, digamos, ¿no? Digo, a propósito digo de la creatinina, porque por ahí en nuestra formación médica por años hemos venido pidiendo para el riñón la urea, famosa urea, y la urea aquí, la urea allá, y hoy sabemos que la urea para esta enfermedad no tiene un valor, digamos, para el diagnóstico, más allá de que alguno le ha querido buscar la vuelta para interpretar. El marcador por excelencia en el laboratorio es creatinina. Entonces, cuando uno pide de alguna manera un control de laboratorio, ahí es donde uno hoy insiste en eso. En vez de la urea, pidamos creatinina, interpretemos la creatinina, que eso es un valor mucho más, más, como diríamos, más... más confiable, más confiable, más relevante, más estable, porque se tiene que ver con nuestra masa muscular, no con lo que comemos, ¿no? Bien, pero bueno, y eso, o sea, el diagnóstico en realidad es bioquímico. Si no tuviéramos a lo bioquímico al lado, no podríamos hacer diagnóstico de enfermedad renal, en los primeros estadios, ¿verdad? Y después sí, después cuando empiezan a aparecer los síntomas, por supuesto que uno va acompañando y va viendo la magnitud del problema, pero esto estoy hablando de que es la población más grande, uno la puede detectar con estos parámetros. Después obviamente están las imágenes, la ecografía, a ver si los riñones están, cuando el riñón se enferma, si tiende a achicarse, digamos, a retraerse, y ya viene toda la otra secuencia de estudios que ya tienen que ver más con la especialidad y con pero nosotros estamos preocupados porque en realidad el diagnóstico y la identificación deberían ser en el primer nivel de atención, porque las personas que tienen enfermedad renal crónica en los estadios tempranos no van al nefrólogo, van al médico de atención primaria. O sea que ahí es donde tenemos que poner toda la fuerza. Sí, no solamente clínico, digamos, de consultorio, porque obviamente puede ser, pero en los lugares donde uno tiene un sistema de salud, donde están antes de los hospitales, están todos los centros de salud, digamos, distribuidos, de los centros barriales de salud, esos son los lugares que tienen que estar preparados, porque ahí van las personas, es decir, no van al nefrólogo. El nefrólogo ya los ve en estadios muy avanzados. La diferencia en estadios, digamos, de avance cuando un paciente ya requiere de diálisis y un paciente que requiere de sí o sí del trasplante, ¿ahí cuál es la diferencia? Bueno, ahí hay otra cosa que nosotros tenemos mal comprendido. No tienen la obligación de saber aspectos técnicos. Para eso, bueno, para eso están las profesiones. Cuando uno se enfrenta con un electricista, por ahí nos habla del cableado y de y de lo que hay que hacer en un tablero eléctrico, y uno lo mira como una, pero no, lo que digo es lo siguiente, es decir, la comunidad, todos, ¿no? Cuando nos hablan de enfermedad renal, lo primero que se nos pone en la imagen adelante es la diálisis, ¿no? Esto es una cosa muy importante que hay que tener presente, que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica no llegan a diálisis. O sea, si tienen complicaciones antes, complicaciones cardiovasculares. Es mucho más frecuente tener complicaciones cardiovasculares, como infarto, como accidente cerebrovascular o muerte súbita o complicaciones que pueden llevar a la muerte. Es mucho, pero mucho más frecuente
que tener que ir a diálisis. O sea, los que llegan a diálisis o al trasplante son los sobrevivientes de la enfermedad renal crónica, los que no tuvieron la complicación. Eso no lo sabíamos o no éramos conscientes hasta el 2000 y pico, cuando se hicieron grandes estudios que demostraron que en realidad cuando uno evoluciona en esta enfermedad es mucho más probable que tengamos complicaciones cardiovasculares que tengamos que ir a diálisis. Y eso por ahí no lo sabemos. Uno tiene terror, porque yo digo enfermedad renal crónica, hoy voy a tener que ir a diálisis. Ir a diálisis significa haber, haber sobrevivido a las otras que son las complicaciones más graves, ¿no? Independientemente de eso, cuando estamos en los estadios avanzados, como el 4 o el 5, digamos, de la enfermedad del 5, la enfermedad renal extrema, tanto la diálisis como el trasplante son alternativas. No es que esta es mejor que esta o esta la debo hacer acá o esta. En general, las necesidades de conseguir órganos, la donación de órganos, que siempre es muy, diríamos, es fantástica, pero cuesta mucho. Cuesta no dinero, sino cuesta realmente convencer a la gente de la importancia de la donación y toda esa historia. Entonces uno, bueno, tiene que tratar de usar tratamientos paliativos como es el reemplazo renal, como es el caso de la diálisis, tanto en su forma de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero son todas terapias de reemplazo, la diálisis y el trasplante son terapias de reemplazo. Aquel que se trasplanta tampoco tiene la seguridad de que resolvió su problema. Muchos tienen mucha suerte y lo resuelven en verdad, y otros tienen que una vida útil del riñón trasplantado y tienen que volver a diálisis algunos años después, ¿verdad? Es decir, intentar un nuevo trasplante. Y hay gente que ya tiene 3 o 4 trasplantes renales en su historia, digamos, ¿no? Es así. Hoy nosotros tenemos, para que te des una idea en números, digamos, hoy tenemos más de 30.000 pacientes en diálisis en nuestro país. Una lista de espera que tiene el INCUCAI, que cualquiera la puede consultar públicamente en la plataforma, en la página web de INCUCAI, y que, bueno, que se van moviendo, porque algunos se trasplantan, otros ingresan nuevos, pero estamos hablando de un número de esa magnitud. En estas cuestiones del riñón, la morfología en Argentina, digamos, como para una persona, digamos, para tener acceso a tratamiento ya en caso de un diagnóstico más avanzado, digamos, ¿cómo se encuentran ustedes como profesionales y qué análisis hacen? ¿Hay accesibilidad en todo el territorio argentino? ¿Hay especialistas que podemos encontrarlos en casi la mayor parte del territorio? ¿O se concentran en Buenos Aires, Rosario, por decir, digo yo, porque no sé, lo desconozco? Buena pregunta. Buena pregunta, porque sí, es cierto. O sea, a ver, hoy especialistas en nefrología hay en todas las provincias y en muchísimas localidades. Por ahí ¿Han crecido muy bien, entonces? No, lamentablemente no estamos creciendo, sino estamos decreciendo. Somos una especie en extinción. Es un problema muy serio. Sí. Pero eso tiene que ver con la educación, con la formación médica. En general las especialidades clínicas se van achicando, digamos, ¿no? Eso es un problema que también hay que atenderlo. Cada vez somos menos para enfrentar la enfermedad renal. Para que vos te des una idea de número duro, digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, en los últimos 10 años, 15 años en realidad, la medición es que a 15,
la prevalencia, o sea, la frecuencia de enfermedad renal en diálisis aumentó 5 veces y el número de nefrólogos apenas se duplicó. O sea, cada vez hay más enfermedad renal y menos nefrólogos. Por eso insisto, porque y estamos hablando midiendo a la gente que llega a diálisis, que es donde actúa el nefrólogo. Sí, sí, sí. Por eso hay que ir preparando a las otras especialidades, que tomen conciencia las otras. Nosotros ya la tomamos, lo que pasa es que están fuera de, digamos, del rango donde el nefrólogo es un médico del nivel, de segundo nivel de atención, o sea, atiende a los pacientes que ya están en el sistema de salud de nivel 2, digamos, ¿no? O 3. O sea, totalmente declarados, digamos. No es por la enfermedad. Sí, claro, que esté declarada la enfermedad. No, lo que me refiero es a la complejidad del sistema. No hay nefrólogo en los centros de atención primaria. Y no va a haber tampoco, porque no hay nefrólogo. Si no pueden cubrir la salida, no pueden estar en la entrada, digamos. O sea, es algo básico. No, lo que digo es lo siguiente, en general, por eso todo hoy está direccionado hacia el comienzo, a tratar de promover la salud, evitar la enfermedad, disminuir los factores de riesgo que determinan la enfermedad. Pero en general digo, volviendo un poco a tu pregunta, no quiero dejarla pasar, la distribución, si bien todas las provincias y la mayoría de las ciudades grandes, digamos, de las provincias tienen nefrólogos, la diálisis en general está bastante bien cubierta. Son pocos lugares, o sea, son ya más cuestiones regionales, ¿no es cierto? Tampoco puede haber diálisis en todos los rincones del país porque sería un costo enorme, pero estamos hablando de que lamentablemente todavía hay pacientes que hoy tienen que hacer 300, 400 kilómetros para dializarse. Eso no debería ser, deberíamos tratar de llegar con recursos hasta a esa gente. Argentina tampoco desarrolló mucho, y ahí hay otros factores que están influyendo ahí, el tema de la diálisis peritoneal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos menos creo que el 6% de todos los pacientes que se dializan, o sea, tienen en realidad, hacen diálisis peritoneal que te permite hacerla en tu casa, digamos, no viajar. Los mexicanos, la mayoría los tienen en diálisis peritoneal, entonces ellos no tienen tanto problema de distancia y nosotros acá estamos con eso. Pero, y el trasplante, sí, el trasplante ya es distinto, ya son centros, digamos, menos centros más calificados, en lugares generalmente efectocentro que los engloba. No se puede aspirar a tener, trasplante en todos los lugares sería imposible. Pero diálisis sí, podemos acercarnos bastante en las comunidades, hay que buscar estratégicamente, hay provincias que lo tienen mucho mejor resueltos que otras, y tienen centros prácticamente que no están a más de 200, 250 kilómetros. Entonces, el paciente, a lo sumo, bueno, que viva un poquito alejado, tendrá, digamos, un recorrido más corto, digamos, a su centro. No olvides que la diálisis son 3 veces por semana. Claro. Como sociedad especialista, si bien usted ya señaló muy bien que la prevención es un objetivo hoy primordial, pero ¿qué otras preocupaciones tienen en la actualidad? No, bueno, en la actualidad, digamos, es decir, el problema es que el trabajo de la promoción y la prevención no es exclusiva al nefrólogo, porque por lo que te explicaba, el nefrólogo, que es un especialista, como puede ser, no sé, un cardiólogo, un neumonólogo, estamos en la otra punta de la atención, estamos trabajando con el paciente con más complicaciones, en los reemplazos y en los estadios más avanzados, pero el grueso de la enfermedad, la mayor cantidad, están en los estadios muy tempranos, donde no hay especialistas en nefrología. Por eso digo, en los centros de atención primaria, en los centros barriales, y todo eso, esos son los lugares donde se detecta la enfermedad renal, o debería detectarse la enfermedad renal. Y ahí sí existir un mecanismo de referencia. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Nefrología, trabajando en consenso con el PAMI, trabajando en consenso con el Ministerio de Salud y con el INJUCAI, se elaboran guías. Ahora en este momento se está elaborando la actualización de la guía para la atención primaria. Es decir,
cómo se hace el diagnóstico temprano. Todas esas cosas que me estás preguntando, pero que hay que hacerlas de forma personal, porque uno no, acá no hay recetas universales, no es que a todo el mundo le viene todo, digamos, no. Las personas hay que atenderlas como corresponde, entrevistarlas, hablar con ellas, ver cuál es su situación familiar, laboral, etcétera, y a partir de ahí hacer una hipótesis diagnóstica y hacer después un plan de estudio. Todo eso que se hace en la atención primaria es donde se empiezan a identificar primero las personas con riesgo a enfermar, no el enfermo. Es importante, ojalá se pudieran identificar las personas con riesgo. A esa persona que tiene riesgo de enfermar, lo que hay que hacer es tratar de educarla en el sentido de explicarle la importancia que tiene en que, no sé, que deje de fumar, que baje de peso, que haga actividad física, que coma sano y todas las recomendaciones que se hacen en ese nivel de atención. Porque lo que hay que evitar es que esa persona se enferme. Sí. Si esa persona se enfermó, y ya se enfermó. Sí. Entonces ya pasamos para el otro lado. Es decir, ya sigue la evolución de la enfermedad, ¿me explico? Entonces yo creo que el gran trabajo está ahí, en tratar de alguna manera involucrarnos con un área en el sistema de salud, en un nivel en la que no estamos, porque en realidad no estamos, ni vamos a estar tampoco, porque no nos corresponde, no estamos preparados para la atención primaria, porque ojo que no es que somos superhéroes, no, todo lo contrario, no estamos preparados. Los especialistas no sabemos de las herramientas que tiene las estrategias de atención primaria de la salud. O sea, ignoramos eso, entonces no estamos preparados para hacer, no es que seamos mejores, no, todo lo contrario, es decir, no tenemos la formación para atender en el primer nivel de atención. Entonces, pero sí tenemos el conocimiento como para poder identificar la enfermedad renal. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Con un mensaje claro a la atención primaria, decirle, muchachos, colegas, esto viene por acá, es importante digamos, detectar a este grupo de población en riesgo para evitar que después nos lleguen a nosotros. Es un mecanismo, bueno, en ese trabajo estamos, Darío, cuesta mucho. Tienen una revista usted que trimestral, creo que si no me equivoco es la revista de la sociedad. La revista, sí, lo que pasa es que la revista de la Sociedad de Nefrología es una revista científica, digamos, se publica. De divulgación científica exclusivamente. Sí, no es una revista para la comunidad. Exacto, no, estamos trabajando sí en mejorar nuestro sitio web, la página web, que ya se intentó varias veces, pero es bastante laborioso en tratar de generar un espacio para la comunidad. De hecho lo tenemos, se pueden hacer preguntas, hay preguntas ya que están con algunas respuestas, y atendemos muchas consultas de alguna manera. Nos cuesta un poco a veces porque bueno, no tenemos estructura como para hacerlo a la comunidad, ¿no? Claro. Pero sí, deberíamos, eso es una asignatura pendiente, deberíamos mejorar nuestro sistema de comunicación con lo hacemos a través de recomendaciones a los colegas, seguro. Pero en verdad deberíamos mejorar eso, sí. Ustedes como especialistas y seguramente en los congresos internacionales, coloquios que seguramente participan, ¿en qué puntos o en qué países tienen mucho más desarrollado y avanzado y más sistematizado, digamos, esta cuestión de salud? ¿Cuál de ellas? Sí, en términos generales, digamos, o como se mire, ¿hay algún país que esté en algún... Sí, que tengan mejor sistema de... Sí, sin duda, Canadá tiene un sistema de salud fantástico, los españoles también lo tienen, hay muchos países europeos que tienen muy buenos sistemas de lo que digo, ¿no? Desarrollado el sistema de atención, Estados Unidos también lo tiene. Como nosotros pertenecemos también a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión, tenemos un diálogo prácticamente cotidiano con todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, somos 21 países que nos integramos la SLAM, digamos, la sociedad, como sociedad y como personas, como profesionales. Y la problemática en Latinoamérica es para todos, o sea, ninguno
todos los países tienen el mismo problema. Argentina está fuerte y muy fuerte, y es una cosa que reconocí en registros. Nosotros, esa es la ventaja que llevamos a otros países. Nuestro registro de pacientes en diálisis es un registro fantástico. Está, ojo, que no es creación nuestra, nosotros lo usamos y hacemos los informes anuales, es del INCUCAI. Muy sencillo. ¿Por qué es tan bueno? Porque los pacientes que dializan, cuando entran a diálisis, es obligatorio inscribirlos en el registro. El que no los inscribe no cobra, digamos. Así que es una estrategia, sabia estrategia, que hizo que hoy tengamos al 100% de los pacientes registrados. No tenemos ahí no tenemos subregistro, están todos registrados. Entonces Argentina puede mostrar con orgullo un registro, que es un registro nacional, y que no es tampoco nuevo, tiene unos cuantos años, como el que tiene Uruguay, por ejemplo, que es muy sólido el registro, bueno, México, y después hay otros países que no pueden decir esto, que tenemos 30. Si uno entra en este momento, vamos a encontrar en la página que está un común contador, y te dice que en este momento hay 30.165 pacientes, es decir, porque va cambiando día a día, ¿no? O sea, con exactitud la cantidad de pacientes que están ¿cómo se llama?, que están en diálisis, la cantidad de pacientes que entran, la cantidad de pacientes en lista de espera, la cantidad de... Es decir, son números exactos, muy precisos, ¿no? Bueno, eso es muy importante, porque si uno no tiene la información, lo que pasa es que eso mide solamente, estamos hablando de las personas que están en tratamiento de reemplazo renal, no el grueso, la mayoría, que son los que no llegaron todavía a ese estadio y están en los estadios tempranos. Y esa es la gente que es peligrosa. Ahí hay que acercarse a ellos, porque ellos son los que están en riesgo de enfermar, de complicaciones, de morir y de todo sin saberlo. Sí. Cuando se hace divulgación, o por ejemplo que recientemente fue el Día Mundial, ¿no?, del riñón. Del riñón. Segundo jueves de marzo. El segundo jueves. Ahí, ¿ustedes qué es lo que objetivan para comunicar a la población común, o cuáles son los objetivos que se ponen? No, ahí se deja liberado a cada provincia la estrategia, digamos, que quiera utilizar, y dentro de las posibilidades. En algunos lugares se trabaja en las plazas, en otros se trabaja en las escuelas, en otros se trabaja en los hospitales, en la comunidad, se hacen caminatas, se hacen, no sé, hay diferentes propuestas. Argentina tiene numerosísimas actividades relacionadas al Día Mundial del Riñón. Lo que sí nosotros tratamos de insistir es que, porque uno, por una cuestión de defecto profesional, ¿a dónde va a buscar las opiniones? Generalmente en la puerta del hospital. Y al hospital está el enfermo. Y el problema de la salud hay que buscarlo en la comunidad, fuera del hospital, no dentro del hospital. Entonces lo que nosotros les recomendamos es que los lugares donde uno va a educar, va a difundir, va a informar a la comunidad, que sean lugares públicos. Una plaza, una salida, no en la puerta del hospital, donde la gente ya llega. Claro, entonces ser coherente con el mensaje, digamos. Nuestro objetivo está posicionarnos sobre la salud del riñón, tenemos que estar en la comunidad. Si nos vamos a posicionar sobre la enfermedad, tenemos que estar en el hospital. Eso hay que tenerlo muy claro, si no estamos haciendo macana, porque estamos queriendo difundir salud en un lugar donde está la enfermedad, que de hecho está, y convivimos a diario con ella. Entonces, estas son tareas para la comunidad, lo más lejos posible del sistema de salud, digamos, ¿no? Meterse en los barrios, meterse en las... Bueno, ahí hay tareas, qué sé yo, desde las universidades, de las carreras de medicina se trabaja mucho en eso también, como los chicos, los estudiantes que hacen tareas comunitarias, digamos. Creo que eso también hay que... Porque esto es un trabajo de todo, hay que involucrar a todo el mundo, ¿no? No podemos pretender de que 1.200 personas llamadas nefrólogos en este bendito país puedan resolver un problema sanitario de esta magnitud. Podemos asesorar más de eso, por supuesto, y trabajar cada uno en su lugar, pero digo, este es un trabajo mucho más
amplio. Y hay muchas otras profesiones de la salud, profesionales de la salud y no profesionales que tienen involucrado, ¿no? El sistema sanitario acá, el equipo de salud, el equipo de atención primaria es fundamental. Ellos podrían llegar a ser los verdaderos héroes, digamos, en detener o modificar de alguna manera los números de la enfermedad renal. Doctor, para finalizar ya, le hago una pregunta ya saliendo un poquito del campo de ustedes. Y yendo más a lo general, una pregunta de opinión, digamos, para una respuesta de opinión sobre el sistema de salud en nuestro país. ¿Es mejor, mejora, o ustedes ven algo por el contrario? No, yo creo que, o sea, me parece que hay un modelo teórico y hay una realidad práctica, ¿no es cierto? Sí. Que ahí por ahí es la brecha que uno ve. Yo lo que creo que nuestro sistema de salud, que en realidad lo que hizo nuestro sistema de salud es seguir las recomendaciones de la OPS, de la OMS y de otros sistemas. Es decir, en general el mundo se está moviendo hacia eso, ¿no? Hacia el paradigma de la salud, se está moviendo hacia los niveles de atención primaria de la salud, enriquecer, digamos, darle mayor protagonismo al primer nivel de atención, que es el más, de alguna manera, el que más asistencia necesita, ¿no? No, en ese aspecto yo creo que el modelo está bien planteado. Hay que hacer ajustes, pero pasa que nuestro sistema de salud, no te olvides que es por provincia, no hay un sistema, hay un sistema nacional, aunque todos de alguna manera dieren de diferentes, pero en un país federal como el nuestro, qué sé yo, el sistema de salud de Entre Ríos depende del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Es la autoridad máxima, es la autoridad sanitaria jurisdiccional, palabra santa, ahí no podemos meter, nadie puede influir en la... Entonces, hay muchos aspectos que dependen, por una cuestión laboral estoy viviendo en Corrientes, pasa lo mismo, ¿no es cierto? O sea, claro. Tenemos allá el sistema. Esos sistemas, algunos tienen un sistema de atención primaria, un poco lo que estábamos hablando, el nivel que hay que fortalecer, muy sólido, muy bien planteado. Otros no tanto. Algunos lo tienen muy extendido y prácticamente todas las personas pueden llegar a ese nivel de atención y de cobertura. Planes que te dan cobertura universal no solamente para los estudios, para los tratamientos. O sea, el sistema de salud en general depende mucho de cada provincia, pero uno se da cuenta de lo que es el sistema de salud argentino cuando tiene la necesidad de probar el sistema de salud del extranjero. Y ahí te das cuenta de lo que es. Es decir, realmente Argentina es una cosa que no se puede creer en el mundo, en el sentido de decir qué cantidad de cobertura. Aquí, auténticamente no hay, nosotros que estamos en una zona de frontera, no, hemos tenido casos recientes de problemas de argentinos que necesitaron cobertura de atención y quedaron empeñados de por vida o sin poder realizarla por los costos. En la Argentina todo eso es gratuito. Los hospitales públicos siguen siendo, más allá de que tengan una cascarita más o una falta de pintura, siguen siendo fantásticos. Los que venimos del sector público y hemos trabajado siempre en hospitales públicos, estamos orgullosos de nuestro sistema de salud. Nos faltan muchísimas cosas, pero también hacemos muchísimas cosas y en verdad creo que nuestra cobertura de salud es muy, muy buena. Si vos me decís, pero se podría mejorar, pero por supuesto, la perfección nunca se logra, digamos, ¿no? Siempre hay que buscar la perfección y mejorar cosas. Pero en general el sistema funciona, creo que funciona bien. Sí nos están faltando en muchos lugares del país fortalecer más los primeros niveles de atención. No te olvides hoy que más del 60% de las plazas de residencia de medicina general y medicina familiar, que son los que van a atender, quedan vacías, quedan vacantes. Los chicos no quieren hacer la especialidad, nuestros graduados, ¿no? ¿Y por qué? Porque no encuentran espacio laboral, no encuentran salida laboral.
Ahí sí está el problema. Muchos todavía siguen, muchos ministerios, muchos siguen todavía apostando a la alta complejidad, digamos, ¿no? Entonces, vamos a comprar el mejor tomógrafo, no, el otro, el que viene, el resonador ultrasónico, es decir, apostamos más a la tecnología. Y lo que nos está faltando es fuerza humana, y mucho más abajo en el sistema. Y ahí no estamos apostando. Pero son ajustes, digo, eso está escrito, o sea, hay que hacerlo así, pero no se hace todavía. Bueno, dependerá de nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Muchísimas gracias, No, doctor, al contrario. por esta entrevista. Y eso, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Un gusto. Igualmente, Darío.